Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 12 de nivel básico 2. El texto que vamos a leer se llama Producción limpia. La cifra de residuos de todo tipo que se producen en la Comunidad Europea asciende a 2.000 millones de toneladas año. Probablemente esta cifra dice muy poco, pero citando un documento de un alto cargo de la industria química española, haría falta un tren de 100 millones de vagones de 20 toneladas de una longitud de 1,5 millones de kilómetros, casi 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, para meter todos esos residuos. Y si lo viéramos pasar a 160 kilómetros por hora, tardaría todo un año en hacerlo. Y a su término comenzaría a pasar el tren del nuevo año. Cada año movilizamos 50.000 millones de toneladas de minerales del suelo. Se introducen en el mercado 1.000 productos químicos diferentes y se vierten 40.000 millones de toneladas de productos organoclorados que no existían en la naturaleza anteriormente. Que esta situación tiene que llevarnos al colapso es evidente. Lo que muchos no han sabido ver es que el colapso medioambiental ha llegado antes que el económico. O dicho de otra manera, no es el cercano agotamiento de materias primeras, sino la crisis global del ecosistema lo que obliga a cambiar la actual sociedad de consumo, a no ser que queramos vernos abocados al suicidio colectivo como parecen mostrar los indicadores ambientales. Con estas cifras en la mano, pocos discutirán que ni moral ni ecológicamente es aceptable este despilfarro de recursos y que, por tanto, es urgente reducir la cantidad de desechos que generamos. Pues este es un extracto de una revista de la década de los 90, inicio de los años 2000, que se llamaba Física y Sociedad. Pues todavía sigue siendo muy actual, ¿no? A ver, entonces aquí algunas cositas de vocabulario. Mira aquí, la cifra es lo mismo que la cantidad. La palabra cifra también tenemos en portugués, que es un número, una cantidad, ¿sí? De residuos que se producen en la Comunidad Europea. Esto en aquella época de fines de los años 90, ¿sí? Entonces, como siempre digo, mi material es un material antiguo, entonces estos números probablemente ya no eran verdaderos en aquella época y por supuesto todavía no lo son actualmente porque seguramente es mucho más que esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Asciende a 2.000 millones de toneladas. 2.000 millones, profe, ¿qué es esto? 2.000 millones. Sí, pues hoy en este capítulo vamos a ver los numerales cardinales y por eso vamos a ver por qué en español podemos decir esto de 1.000 millones, ¿sí? Pues, pero está correcto la forma de decir, ¿sí? Um, a ver aquí, probablemente esta cifra dice muy poco, pero citando un documento de un alto cargo de la industria química española, pues entonces este señor de la industria química comparó entonces la cantidad de residuos, cómo se las arreglaríamos para verla de manera más clara. Sería necesario un tren de 100 millones de vagones de 20 toneladas. ¿Sí? Entonces, mira, haría falta, es decir, sería necesario, ¿sí? Un tren de 100 millones de vagones de 20 toneladas de una longitud. Una longitud es un tamaño, una extensión, ¿sí? Entonces, de una extensión de una longitud de 1,5. Este símbolo ahí entre el número 1 y el número 5 en español llamamos coma, ¿sí? Entonces 1,5, ¿sí? Millones de kilómetros, casi 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, ¿sí? Para meter todos esos residuos, ¿sí? Y si lo viéramos pasar, si lo viéramos o si lo viésemos, es verbo ver,
en el pretérito imperfecto de indicativo, ¿sí? Si lo viésemos pasar a 160 kilómetros por hora, aún así llevaría todo un año para hacer todo su trayecto, ¿sí? Entonces, ya al final ya empezaría el otro tren, es decir, que nunca pararía este tren de llevar los residuos que generamos cada año. ¿Sí? En la comunidad europea solamente, ¿no? Entonces, eso no incluye todo el resto del mundo, ¿vale? Pues cada año movilizamos 50.000 millones de nuevo, 50.000 millones, ¿sí? Así es, de toneladas de minerales del suelo, es decir, todo lo que conseguimos extraer del suelo, ¿no? Y se introducen en el mercado 1.000 productos químicos diferentes, cosas que no había, y se vierten, se echan, se lanzan 40.000 millones de toneladas de productos organoclorados, ¿sí? Organoclorados son productos químicos normalmente que son productos que son perjudiciales, ¿sí? Que son contaminantes y que son también muchas veces malos para la salud, ¿sí? Pero que se usan mucho en muchas áreas de la industria, ¿sí? Y que no existían en la naturaleza anteriormente, ¿sí? Entonces, organoclorados, organofosforados, hay una serie de tipos de productos así que son muy utilizados en la industria para el alimento, por ejemplo, o en la producción agrícola, pero también para otros tipos de producción, ¿sí? Pues que esta situación tiene que llevarnos al colapso es evidente, ¿sí? Al colapso, a la ruina, ¿sí? Entonces ahí en este caso contaminando el suelo, produciendo y las aguas, ¿no? Y produciendo un montón de residuos, por supuesto, esto no es algo bueno, ¿sí? Lo que muchos no han sabido ver es que el colapso medioambiental ha llegado antes del económico, porque había una teoría hace muchos años ahí de que si no se produjeran mucho, la economía no conseguiría estar sana y que todo se concluiría, se extinguiría y que sería el fin de la comunidad y del consumo y de todo esto y que las sociedades iban a destruirse, ¿sí? Pero lo que no ocurrió y lo que está ocurriendo en verdad es todo lo contrario, que el medio ambiente está sufriendo antes de la cuestión económica. Entonces, que el colapso medioambiental está más cercano que de verdad el colapso económico, ¿sí? O dicho de otra manera, no es el cercano agotamiento de materias primeras aquellas que son necesarias para la producción. Cercano es lo mismo que próximo, ¿sí? Algo que está cerca es algo que está próximo, ¿sí? Y algo que está lejos es algo que está distante, pero no es el cercano agotamiento de materias primeras, es decir, no es simplemente el agotamiento, la extinción, el término de las materias primeras para la crisis de la economía, pero no es esto, sino la crisis global del ecosistema. Entonces, antes de que estas materias primeras se agoten, ¿no? Para que la economía no funcione, lo que va a dejar de funcionar será la naturaleza, el medio ambiente y la cuestión del ecosistema para sostener la vida, ¿no? De manera sana, ¿no? Pues lo que obliga a cambiar la actual sociedad de consumo, a no ser que queramos vernos abocados al suicidio colectivo. Porque abocado significa que llegamos muy cerca, que estamos en la boca, que estamos próximos, que estamos entonces lanzándonos a este suicidio colectivo, ¿no? Como parece mostrar los indicadores ambientales. Entonces, lo que dice esta materia ahí, diciéndonos que en este reportaje se dice que simplemente ya hay muchos indicadores que están demostrando que el medio ambiente ya está sufriendo mucho y que esto nos llevará a la pérdida de vidas, de calidad de vida y de salud y de lo que sea para la especie humana mucho antes de las cuestiones de la economía, ¿no? Y eso, por supuesto, es como un suicidio, ¿sí? Con estas cifras en la mano, pocos discutirán que ni moral ni ecológicamente es aceptable este
despilfarro. Despilfarro es lo mismo que desperdicio, ¿sí? Despilfarrar, desperdiciar o malgastar significan lo mismo, ¿sí? Todo esto, despilfarrar es el verbo, ¿no? Desperdiciar o malgastar. Malgastar es una única palabra, es un verbo, ¿sí? Que se conjuga como despilfarrar y desperdiciar, ¿no? Verbos regulares de primera conjugación. Ahí es una única palabra, malgastar todo junto, ¿sí? Y que por tanto es urgente reducir la cantidad de desechos. Desechos son todas aquellas cosas que se producen y que no se pueden utilizar después, que son cosas que son residuos inaprovechables, son residuos inútiles, son residuos muchas veces tóxicos y residuos que no se utilizan y que tardan mucho también para que sean degradados por el ambiente de manera natural, ¿no? Así es como muchas veces los paquetes de las cosas que comemos, las cosas hechas en plástico, las cosas hechas con residuos tóxicos, pues que todo esto son desechos, son desperdicios, son suciedades, ¿sí? Cosas que contaminan también el ambiente, ¿sí? Entonces hay que reducir esta cantidad de desechos que generamos, ¿vale? Entonces este es ahí lo que dice este trecho de la revista Física y Sociedad, ¿sí? Muy bien, como siempre hay entonces ahí en la interpretación de texto, que son 5 preguntitas para que se pueda responder para los alumnos que tienen clase conmigo en otras medias. Ya sabéis que corregiremos este ejercicio ahí después, ¿no? Y para los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, podéis dejar aquí en los comentarios la respuesta de estas preguntas si queréis y la corrijo después, ¿vale? Seguimos entonces aquí para la parte de gramática de este capítulo, que vamos a hablar de los numerales. Pues sí, entonces, los numerales pueden ser cardinales, ordinales, multiplicativos, fraccionarios, colectivos y distributivos. Eso también pasa en portugués. Pero vaya, profe, ¿cuántos nombres? ¿Hay que saber todo esto? No, por supuesto que no. Pero vamos a saber entonces de qué trata cada uno. Los numerales cardinales son los que usamos la gran parte de las veces, ¿no? Para saber las cantidades de las cosas. Entonces ahí, bueno, todos los numerales tratan de cantidades, pero esto tratamos de manera para un grupo determinado de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, significan un número determinado, recibió 2 cartas, tiene 21 años, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son numerales cardinales, ¿sí? Los ordinales significan orden, entonces tomó el primer tren, vive en la 8ª planta, ¿sí? Es el segundo candidato, por ejemplo, ¿sí? Multiplicativo significa multiplicación, como dice el nombre, ¿no? Pidió doble ración de gambas. La población de mi ciudad aumentó el triple, cuádruple, quíntuple, pues hay un montón de posibilidades ahí, ¿no? Fraccionarios, justo lo contrario, significan división, entonces se comió medio pollo, la mitad, ¿no? Recibirá un tercio de la herencia, la tercera parte, ¿no? Pues los colectivos son una colección de cosas. Había una treintena de niños en el patio. Una treintena es un conjunto de 30 niños, ¿sí? Compramos una docena de huevos. Una docena es un conjunto de 12. En este caso hay 12 huevos, ¿sí? Una decena es un conjunto de 10 cosas. Pues también utilizamos en portugués docena y decena, pero treintena, veintena, como se usa en español, no es muy usual, por lo menos en Brasil, ¿sí? Pero sí, utilizamos también este tipo de numerales. Y los numerales distributivos, que distribuyen una cosa a cada otra, ¿no? Ahí sabemos que son palabras que a veces no nos damos cuenta de que son numerales, pero que también funcionan como para distribuir cosas. Cada mes ella se compra un traje, porque ahí indica cada uno de las que se distribuye la compra por cada uno de los meses, ¿no? Ambas novelas son muy conocidas, significa que son 2 novelas, las dos son conocidas de la misma manera, ¿sí? Pues pasamos entonces ahora para las reglitas específicas de los numerales cardinales. La gran parte de los cardinales es muy semejante en portugués y en español, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
muy tranquilito, ¿no? Cuidado solamente con la manera de escribir, 4 con la C, ¿sí? Entonces no con la Q, cuidado con esto, ¿sí? 11, 12, 13, 14, 15. Ahí viene la parte difícil para los hablantes de portugués. 16, 17, 18, 19. Pues estos 10 y 10 y algo son un poco más difíciles para pronunciar, pero de verdad que no son difíciles para entender. Es 10 y 7, 10 y 8, por eso 17, 18, igual que hacemos en portugués. Pero aquí hay una cuestión de fonética que a veces nos confunde un poco, ¿sí? Pero es solo entrenar, que todo queda después muy fácil y muy claro. Y llegamos también ahí al 20. Cuidado también, no es 20, no es 20, no es 20, es 20, 20. Hay que pronunciar la E y la I y al final es otra E. Sí, entonces muchísimo cuidado porque también es algo que se confunde mucho y que hay que estudiar con muchísima atención para la pronunciación, ¿sí? Pues ahí tenemos 21, 22, 23 hasta el 29, ¿sí? Todo junto. Diferente de portugués, en este caso ahí, la casa de los 20 en español es todo una única palabra, ¿sí? Entonces 21, 22, 23, todo eso es una única palabra. Cuidado con la escritura de cada una de ellas porque, como ya había dicho antes, los numerales a veces suenan muy semejantes, pero se escriben con letritas ahí que son un poco diferentes en portugués y español y hay que respetar la escritura, ¿sí? Cuando llegamos a la casa de los 30, ahí sigue igual que portugués. 30, ahí viene 31, tres palabras separadas. 32, 33, ahí sigue la reglita igual que portugués. Así como los 40, los 50, 60, 70, 80, 90, igualito. ¿Sí? Ahí todo por separado, ahí serán tres palabritas para cada numeral, ¿sí? Pues si llegamos al numeral 100, ¿sí? 100 o 100. Pues 100 o 100. Profe, ¿cómo es eso de 100 o 100? Sí, pues vamos a ver dentro de poco porque hay aquí dos formas de escribir, ¿sí? Seguimos. Para escribir los numerales que vienen después de 100, ¿sí? Tenemos entonces 100, 200, 300, 400, igual hacemos en portugués, pero hay el primer pero importante. No decimos 101, decimos 101, 102, 103, 110, 118, 120. ¿Sí? Entonces no hay una I en ninguna parte. Después, cuando los propios numerales tienen la I como 21, 35, ahí sí esta I se mantiene porque los numerales ya tienen. Entonces, 121, 135, pero porque ya hay la I en los numerales que van después de 100, ¿sí? Pero entre el 100 y el otro no hay la letra I. Cuidado, eso es diferente en portugués y español, ¿sí? Pues ahí tenemos 200 o 200, porque hay también en femenino, 300 o 300, 400 o 400, igual que portugués hasta aquí. Ahí entonces tenemos 500, 600, 700, 800, 900, ¿sí? Y ahí llegamos al numeral 1000, igual que portugués, 1000, 2000, 3000, 55.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 50.000.000. Y ahí llegamos. Después de los millones vienen los 1.000.000.000. Los 1.000.000.000 o los billones son sinónimos, ¿sí? En español utilizamos mucho 1.000.000.000, 2.000.000.000, 3.000.000.000, que significan 1 billón, 2 billones, 3 billones. En portugués, por lo menos en Brasil, utilizamos más los billones, ¿sí? Pero es demasiado común que se utilicen los 1.000.000.000 en español también. Hay los billones, sí, por supuesto, podemos utilizarlos, sí, por supuesto, pero las dos formas existen, ¿sí?
Cuidado solamente para que no se confunda con tantos ceros, ¿sí? Y por supuesto que después de esto, trillones, cuatrillones, pues no sé, ni idea de cómo se habla algo como esto, porque ahí ya son demasiados ceros y es muy confuso. Entonces vamos a recurrir a las gramáticas cuando necesitemos hablar algo más de los billones, ¿sí? Porque pues son números muy poco utilizados, ¿vale? Seguimos entonces aquí para algunas observaciones, ¿sí? Como digo, siempre hay un pero. Y para los numerales hay algunos peros. A ver aquí. Los numerales 1 y 100 delante del sustantivo se apocopan para un y 100. Es decir, apócope es la pérdida de una parte de la palabra, ¿sí? Entonces, ellos se apocopan y los pierden las partes finales. Entonces, uno pierde la O y pasa para un, y 100 pierde la TO y pasa para 100. ¿Sí? Entonces, siempre que venga un sustantivo después, no importa si este sustantivo está precedido por un adjetivo o por cualquier otra cosa, cuando se refiere a un sustantivo, la palabra, los numerales 1 y 100 van a sufrir su apócope, su pérdida de la parte final. ¿Sí? Entonces, mira, Juanita tiene un hijo y no dos. Juanita no tiene uno hijo, ¿sí? Juanita tiene un hijo y no dos hijos, ¿sí? Ellos pasaron 100 largos días en la cárcel. Estos largos ahí es un adjetivo, pero pasaron 100 días. La palabra días se refiere al número de días, son 100 días. Entonces no son 100 días, ¿sí? Son 100 días. Entonces ellos pasaron 100 días largos, 100 días cortos, 100 bonitos días, 100 feos días, no importa, ¿sí? El adjetivo ahí no da igual porque no importa, no influye en la apócope, pero ellos pasaron 100 largos días en la cárcel, ¿sí? Y su hijo mayor cumplió 21 años. Entonces, cuidado, los numerales que también tienen el número 1 después, como 21, que es una única palabra, pero mira, 21 es el numeral, también va a sufrir apócope. ¿Por qué? Porque el número 1 está a su final, así como 31. Por ejemplo, su hijo mayor cumplió 31 años, ¿sí? ¿Por qué? Todo que tiene que ver con 1 pasa para 1, así como todo que tiene que ver con 100 pasa para 100 en la apócope delante de sustantivos, ¿sí? Su hijo mayor, mayor no es ahí en el caso dicho de su altura, mayor por la edad, ¿sí? Su hijo mayor es el hijo más viejo, ¿sí? Entonces, en español es común que digamos mayor para los más viejos y menor para los más jóvenes, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, soy la mayor de 4 hijas, ¿sí? Entonces, soy la más vieja, ¿vale? Seguimos aquí. La conjunción y tan solo se ponen los números compuestos entre la decena y la unidad desde que una u otra no sean cero. Es lo que había dicho antes allí cuando estaba explicando que no hay i después de 100, ¿sí? Entonces, una manera fácil de saber de esto, esta es la regla, ¿no? Ortográfica, pero a veces queda un poco confuso, es simplemente, solamente vamos a utilizar i cuando el numeral ya tenga la palabra i en ello, ¿sí? En él. Entonces así, Luisa tiene 32 años, pues igual que portugués, ¿no? En esta avenida no hay el número 4189, solo hay 89, ya lleva esta i, entonces la i se mantiene, pero 4100, no hay i antes de 100, no hay i después de 100, ¿sí? Entonces 4189. Esta i de i9 porque el numeral 89 tiene la i, ¿sí? Pagó al taxista 310 pesetas. 310. 10 es 10, ¿sí? No es y 10, ¿vale? Entonces 310 pesetas. Pesetas es el dinero, la moneda antigua de España, ¿no? Antes del euro, ¿vale? Y pues, por fin, con respecto al portugués, nótese que el cardinal 2 es invariable. No hay femenino para dos, ¿sí? Entonces, tiene dos hermanos y dos hermanas, ¿sí? Tengo dos blusas rojas, ¿sí? Entonces ahí siempre dos. No pasamos de eso a femenino.
para entrenar algunos ejercicios aquí. Mira, estos ejercicios hay que escribir, entonces es para hacer con letra estos numeritos que están aquí. El primer número no hablamos de él, pero hay en el texto, ahí el número en la explicación de gramática, hay que descubrir cómo se dice este número, ahí que está en primer lugar aquí para escribir, ¿eh? Y hay otros números para que podáis entrenar. Y por fin el ejercicio número 2 para escribir con letra tu edad y de otras 4 personas de tu familia. Por supuesto, podéis inventar, pero si tenéis ahí la idea de cuál es la edad de otras 4 personas de tu familia, por favor que lo pongáis, ¿sí? Entonces, ahí entonces llegamos al final de este capítulo y en la próxima semana vamos a subir el otro vídeo con el capítulo 13, ¿sí? Un gran beso y hasta la próxima.